Ya estamos de vuelta cuando son ya las 10 de la mañana con 3 minutos. Les decíamos, Claudita ya regresó y hoy tenemos un tremendo programa. Oye, sí, ya miércoles 12 de abril. Así es. Así es que nada, avanzando ahí con nuestro matinal. Y tal como se adelantaba ahí en nuestro boletín de prensa, seguridad es absolutamente el tema que hace ya bastante tiempo está tomando la agenda y que también hace que hayan otros temas transversales que también haya incidencia en aquello. Hay muchos temas. Uno, el plan Calle Sin Violencia, donde se van a priorizar 30 comunas de Chile, de las cuales ya se empezaron con 10 y en esas 10 no estamos, pero decirle a la gente que las 20 restantes tampoco estamos. Así es que ahí hay un tema que nos tenía preocupados, pero lo vamos a analizar después más a fondo. Y aprovechando también, además, darle la bienvenida a nuestro invitado, Francisco Lubetich, director de la carrera de Derecho de nuestra Universidad Autónoma de Chile. Bienvenido, buen día. ¿Cómo está usted? Tanto tiempo que no lo veía aquí en nuestro matinal. No habíamos tenido oportunidad de coincidir, ¿cierto? Pero igualmente disponible y para poder conversar con la gente, sobre todo temas que son bien cercanos y que desgraciadamente afectan a unos más que a otros, pero que hoy por hoy, desde hace ya mucho tiempo, es dentro de las encuestas, si no el primero, sí, claro, el segundo tema de mayor relevancia que tiene la gente hoy día común y corriente, digamos, en cuanto a la seguridad o la inseguridad que se vive, ¿no es cierto?, en la sociedad. Sí, claro, un tema que no estábamos acostumbrados a conversar. Claro, porque además hablamos de un tipo de violencia particular que era el que había en la región de la Araucanía, ¿cierto? 25 años se cumplieron en diciembre del año pasado, el primer atentado que hubo en la región. Era una violencia distinta a la de la Araucanía. Ya estamos hablando hace 2 años aproximadamente el incremento de la violencia a nivel país. Hay un tema migratorio ahí que también está en discusión, ¿cierto? Pero lo cierto es que el día de hoy los niveles de violencia son tremendamente altos, la delincuencia está operando de forma distinta y la verdad es que se ha discutido si hacemos cambios legislativos con la ley Naim Retamal y otras, que era un paquete completo que finalmente se promulgó y que ya fueron publicadas en el diario oficial, son ley. Pero también hay un tema de la aplicación de justicia y donde también se ha hablado de personas que de pronto son detenidas en flagrancia y quedan puestas en libertad sin prisión preventiva. ¿Qué es lo que pasa ahí? La verdad es que son distintos los actores que pueden hacer algo al respecto en estas condiciones de delincuencia que hay en el país. No, eso es correcto. Lo que pasa es que el análisis siempre pasa por realidades, digamos, a veces muy focalizadas, pero que se han ido expandiendo. Nosotros tenemos una realidad migratoria en el norte de nuestro país, para qué hablar de Iquique y Alto Hospicio, la misma ciudad de Antofagasta. Fíjense que Antofagasta hoy por hoy tiene aproximadamente un 8% de su población de personas de origen colombiano. Yo digo en ciertas reuniones con alumnos que si ellos se pudiesen organizar y en algún momento tuvieran el derecho a voto, podrían elegir hasta un alcalde de origen extranjero, digamos, y eso demuestra la importancia que tiene. Más de 1 millón de personas en migración en nuestro país en los últimos años, y que en definitiva va a producir y está produciendo consecuencias de todo tipo. El acceso a la educación de los niños que vienen con estos migrantes, ¿no es cierto?, que nacen en nuestro país. El tema del acceso a la salud de esta misma gente que muchas veces no tiene tampoco seguridad social y que hay que proponer, digamos, toda esta atención y darle los medios necesarios para que ello ocurra. Y para qué decir el acceso a espacios laborales, que en definitiva, ¿no es cierto?, se discuten con las personas chilenas y sobre todo con importantes índices de falta de trabajo, ¿no es cierto?, que nos afectan después, sobre todo también de la pandemia. O sea, multifactorial. Y eso
además trae aparejado, y de hecho se ha constatado, tipos de delitos que en nuestro país ya no estaban presentes o que eran muy escasos en el tiempo. Y claro, y uno hace necesariamente el comparativo. ¿Por qué? Porque esos delitos en otros países de Sudamérica sí son más constantes, y por lo tanto ahí hay una lógica que no es posible eludir. Es decir, necesariamente se concluye que, por ejemplo, el sicariato, que existe en nuestra legislación, que hubo algunos casos, ¿no es cierto?, de esa naturaleza, pagar para que una persona mate a otra. O sea, se les contrata y hay personas que son contratables para esa actividad. Eso era propio de otros países de nuestra Sudamérica y también de Centroamérica. De modo entonces que uno dice, pucha, empezaron a aparecer más casos, claro, porque hay algunos extranjeros, no todos, porque no se les puede estigmatizar en esa línea. La mayoría de la gente viene migrando porque tiene dificultad en sus propios países y espera que en Chile reconstruir esa realidad que tenía, ¿no es cierto?, social y familiar, y es una oportunidad, y yo creo que eso cualquier país no se puede negar a ello, porque es una necesidad. Así como nuestro país también en la década del 70 tuvo mucha migración. Yo quiero recordar, para los que son menos jóvenes, buena forma de no decir más bien, que en el año 73 y 74 mucha gente salió de nuestro país, y parte importante de esa gente fue a Venezuela, y Venezuela los recibió, los cobijó, les dio trabajo y permitió también que la sociedad permeara con ellos y fueran partícipes de una realización, ¿no es cierto?, personal y familiar. Devolver la mano nunca está de más, y creo que es bien concebido, pero cuando hay personas que llegan y traen estas malas costumbres, por decirlo de alguna manera, evidentemente que hay que tomar medidas que son mucho más drásticas que las que se han adoptado hasta ahora. Ya que usted está hablando del tema de la migración, específicamente lo que ocurrió en los tiempos de los años 70, donde chilenos fueron a Venezuela, claro, se podría decir que la primera camada, por decirlo, la primera ola de inmigrantes venezolanos eran profesionales, médicos, que han sido un tremendo aporte para nuestro país, ¿cierto?, por la situación, y venían saliendo, arrancando de su país, por las condiciones. Segunda camada, digamos que también, ¿no?, empezaron a tratar de venir los familiares de esos profesionales. Pero ya esta tercera camada, ola, grupo, básicamente han entrado, como se dice, por la ventana, vienen con antecedentes, y son esas personas que, insisto, no todos, hoy nos tienen viviendo, tal como usted decía, otro tipo de delitos que nosotros como chilenos no estábamos acostumbrados. Lo hemos conversado con Natalia muchas veces. Nosotros estábamos acostumbrados a nuestro lanza chileno, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a ir en el centro y que te quitaran la cartera. No lo estoy minimizando, estoy simplemente tratando de hacer como un pequeño análisis. Estábamos acostumbrados, hasta los delincuentes tenían código. Si iba una mujer con sus hijos y embarazada, era muy difícil que asaltaran a una mujer con niños. Hoy día vivimos una realidad completamente distinta y desbordada, y es el tema de los delitos violentos, que es a propósito, hablando un poco de contingencia, justo en este plan de calles sin violencia, que son 30 comunas priorizadas a nivel de Chile, las cuales Temuco quedó fuera. Pero más allá de la sorpresa o de la rabia inicial que puede decir, pero pucha, ¿cómo no vamos a poder contar con esos recursos? Porque es patrullaje y también el tema de fiscalía. Esto quiere decir que quizás en Temuco, porque esto en base a estadísticas, a denuncias, no es porque se le ocurrió al gobierno decir, claro, estas 30. Hay indicadores que indican que entonces en Temuco hay delitos sin duda, pero no hay tantos delitos violentos. Ese es un tema también que hay que analizar. Pero a lo que iba, las policías están sobrepasadas a su juicio. ¿Cuál es el problema? ¿Tenemos un problema de efectividad de la policía o del sistema judicial o de ambas? Porque muchos alegan, oye, agarran al ladrón, hablándolo bien coloquial, agarran al ladrón, lo ponen en fiscalía y a los 3 días sale. O un par de días cierra la investigación. Entonces de repente ¿cómo dicen, los dejan libres? Claro, ¿qué sacamos con armar tanto a carabineros si va a llegar al minuto de y ahí va a quedar? Claro. ¿Dónde está el punto? Bueno,
La verdad es que si yo tuviera la respuesta pareciera que no debería estar aquí. No, debería estar en Santiago. Y tendría que estar, claro, ya tomando otro tipo de medidas. Pero para que la gente común entienda esto, cuando se dice que es multifactorial, el problema es porque concurren varias circunstancias que son las que de alguna manera pueden explicar la problemática que se vive. Si uno lo ve desde el punto de vista estadístico, esto es para un factor solamente doméstico para que cualquier persona que escuche lo pueda entender. Todos los años los delitos aumentan un porcentaje. Todos los años. Esto es como que se aumentara todos los años la cesantía, como que aumentara todos los años el IPC, los delitos aumentan. ¿Y por qué aumentan? Porque las condiciones que se dan en la sociedad permiten que precisamente los ilícitos, ¿no es cierto?, no se estanquen ni disminuyan, sino que al revés. Cuando se dio comienzo a la reforma procesal penal allá en el año 2000, acá en nuestra región y en Coquimbo, los estudios indicaban que el crecimiento de los delitos era de aproximadamente un 5% anual. Entonces, si uno saca una simple cuenta, en 20 años, 5 por 20 es 100%, o sea, en 20 años deberían haber aumentado un 100% los delitos. La gente tampoco sabe, por ejemplo, que el año pasado ingresaron 1.400.000 denuncias a las fiscalías del Ministerio Público. 1.400.000 denuncias, un poco más, pero en cifras cerradas. ¿Qué significa eso? Que se cometieron 1.400.000 delitos o más, porque hay también una franja, una cantidad que no se denuncia. Exacto. Que la gente por incomodidad, por falta de credibilidad, de confianza, etcétera, ¿no es cierto?, se queda inerte y no los denuncia. Cuestión que hay que avisar y reiterar de que eso no debe ocurrir, que tienen que hacerse la denuncia independientemente de los resultados. Porque, por ejemplo, cuando se adoptan medidas nacionales, ¿no es cierto?, regionales de políticas públicas, en este caso, ¿no es cierto?, de seguridad, claro, se buscan, ¿no es cierto?, los datos. Y los datos dicen relación con, mire, ¿qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en la Araucanía? O ¿qué ha pasado, por ejemplo, en la ciudad de Temuco? ¿Por qué en Temuco está priorizado o no está priorizada en relación a Antofagasta? ¿Saben ustedes que Antofagasta y Temuco son ciudades similares? Estamos hablando de 300.000 personas. Es decir, si allá está priorizado en Antofagasta, ¿pero por qué? Porque en Antofagasta la cantidad de delitos con la llegada de cierta migración ha aumentado significativamente. Y lo que es peor, otro factor. Vinieron y se alojaron en Antofagasta mucha gente con miras al desarrollo que permitía la minería que se estancó y que por lo tanto dio inicio a una serie de conflictos entre chilenos y extranjeros que venían, comillas, a quitarle su trabajo. Pero no solamente eso, ¿dónde tienen que vivir estos extranjeros? Y comenzaron a aparecer los campamentos. Entonces, uno empieza, entonces, de una situación de migración, hay una serie de, vamos a decirlo en términos bien chilenos, coletazos, ¿no es cierto?, de consecuencias que de pronto hay que empezar a abordar. ¿Y qué le pasa a la fuerza policial? Porque ahí vamos a aterrizar. Que no da abasto, porque la cantidad de cosas que debe asumir, de funciones que tiene que, de alguna manera, ¿no es cierto?, le son encargadas, no resulta posible atender. Y la tipología de los delitos es distinta. O sea, estamos hablando de delitos violentos en la zona norte, de delitos de tráfico reiterados en la zona norte, de asaltos, de extorsiones, y estamos hablando no solamente de Antofagasta, estamos hablando de Iquique, de Alto Hospicio y también en parte de Arica. Sí. O sea, el norte grande de nuestro país, afectado seriamente por esos factores. Llegamos a la región metropolitana, para que la gente sepa, donde se cometen la mayor cantidad de delitos violentos de robo es en la zona sur de Santiago. La zona sur de Santiago, digamos, lo que está desde el río Mapocho hacia el sur, para los que conocen Santiago. Entonces uno dice, van a priorizar algunas de las comunas de la región metropolitana, pero sin ninguna duda, claro. Sin ninguna duda. Y resulta que la metropolitana tiene más comunas en conflicto de seguridad pública que varias de las comunas de regiones del país. Francisco, lo hemos conversado con otras autoridades y personas que han venido acá. Chile
¿estaba o no estaba preparado para recibir de la forma en que se ha recibido a la comunidad migrante? Lo pregunto porque sabemos que esto comenzó ya con el gobierno de Michelle Bachelet, después la invitación que hizo el expresidente Sebastián Piñera, comienzan a llegar, las voces de alerta se escucharon, pero pareciera ser que esta segunda oleada o tercera oleada, como bien describías tú, Claudia, con las últimas personas que venían, que son indocumentados, personas que probablemente delinquieron en su país, no pasaron ningún filtro y todo, y pareciera ser que el país simplemente no estaba preparado. Hoy vemos una situación crítica, donde estamos viendo que atacan directamente a las policías, atacan a carabineros, los atacan sin ningún mecanismo de defensa, o sea, ni siquiera con la ley Naín Retamán de legítima defensa privilegiada, la carabinero Rita Olivares o el carabinero Daniel Palma hubiesen podido defenderse, porque los atacaron sin que pudieran defenderse. Entonces, hubo aquí fallas también que tienen que ver con, de pronto, hacer oídos sordos. Y hoy día estamos viendo que entre todos se pasan la pelota y vemos que están buscando a las personas que fueron, atacaron a Palma, al carabinero Palma. Tienen a 2 detenidos, viene un tercero, falta un cuarto. Luego de eso todos piden prisión preventiva. La gente no entiende muy bien cómo funciona el proceso también. Luego de eso vemos que por un carabinero se hace toda una acción tremenda de investigación para dar con los culpables, pero también la ciudadanía siente, y lo han dicho en reiteradas ocasiones, que para ellos no existe justicia. Y ese es el término que se ha usado mucho últimamente, no hay justicia. Y esa sensación de impunidad, ¿cierto?, que de pronto las cosas pasan, hace que la gente denuncie menos o simplemente no denuncie y se encierre en las casas. Bueno, yo, a ver, un dato de tranquilidad, si ustedes quieren. El sistema procesal en general funciona bien, pero funciona bastante mejor para los delitos graves. Mire, y uno dirá, pero como si todos los delitos son en definitiva tales. Claro. ¿Por qué tendríamos que hacer diferencias entre unos y otros? Bueno, porque la misma ley distingue entre aquellos ilícitos que son falta, es decir, de menor entidad, claro, que de hecho tienen solo pena de multa, con los que son simples delitos, que son, vamos a decirlo así en términos más coloquiales, como delitos intermedios en gravedad, y los delitos que son crímenes, propiamente tales con ese nombre, que son precisamente en general todos los delitos de robo violento, todos los delitos de muerte, tráfico de droga. Ejemplo de cada uno, el de la falta, por ejemplo, una lesión leve. Entonces, dos personas, ¿no es cierto?, se enfrascan en una pelea en la esquina y terminan con lesiones leves, unos moretones, etcétera. Eso significa que el autor de esas lesiones, si llega a ser condenado, le van a aplicar una multa de una UTM. Perfecto. Entonces es un delito de menor rango, claro, y que afecta en esencia a quien se vio vinculado, a esa víctima con esa persona imputada. Es decir, la trascendencia que tiene desde el punto de vista social es mínima. Claro. De acuerdo, luego mínima. En cambio, los que son simples delitos, por ejemplo, un simple delito, el robo de especies que tienen los vehículos que están estacionados en la calle. Ya. Entonces, hoy me quebraron el vidrio del auto, me sacaron el computador que tenía, ¿no es cierto?, en el asiento trasero. Ese iba a ser intermedio. Intermedio, por decirlo de esa manera, y uno dice, ¿qué pena tiene ese delito? Bueno, si llega a ser condenada la persona, tiene pena entre 541 días y 3 años. Pero si no tiene antecedentes anteriores, o sea, no tiene compromiso delictual, no ha tenido una condena previa, etcétera, le van a dar esa condena que le corresponda para cumplirla con una pena sustitutiva, que la gente conoce como estas penas alternativas, es decir, firmando, como dice la gente. Y firmando, ¿qué es lo que es? Es una forma de cumplimiento alternativo de la pena distinta a la cárcel. ¿Y por qué no le dan cárcel? Dice la gente. Porque si le dieran cárcel a toda la gente que comete delito, aunque sea de menor entidad, no habrían espacios suficientes para que eso pudiera cumplirse, y además que no es la finalidad. La finalidad es que si alguien se equivocó, por decirlo de alguna manera, tenga la posibilidad de reinsertarse en la sociedad. Ahí está el tema, disculpe, aprovecho de preguntarle, alguien se equivocó, reinserción,
Pero ¿qué pasa con aquellas personas que tienen antecedentes y tienen condenas, muchísimas condenas anteriores? ¿Ellos siguen cometiendo errores o de frentón son delincuentes? Sí, no, claro, yo creo que ahí la diferencia es distinta. Una cosa es el error y otra cosa es el horror. Y el horror en materia delictual significa validar que una persona que ha estado cometiendo delito, uno o más, continúa haciéndolo. Eso constituye un horror para la gente. Claro. Y eso es lo que empieza a afectar y empieza a minar la confianza. Exactamente. ¿Y Entonces, por qué ocurre eso? Porque usted muy bien lo graficaba, para que la gente nos pueda entender también. Ya, la persona rompe el vidrio y le saca el computador del auto, pero no tenía antecedentes previos. Ya, le da mal una oportunidad. Pero de repente nos encontramos con las personas que hacen eso y ven para atrás y tiene como 500 hojas de vida. ¿Por qué sigue afuera? Entiendo que no todos pueden ir a la cárcel, porque dicho sea de paso nos sale como 700 lucas mantener un preso, no habría lugar para meterlos a todos. Yo entiendo todo eso, pero cuando están en ese delito intermedio y esa persona sí tenía antecedentes, todo esto. Lugo, en el caso de Palma. Yo aquí no puedo defender ninguna de esas tesis porque soy completamente consciente de que efectivamente la gente que ha reiterado en la comisión de delito no queda otra posibilidad que encarcelarla. Claro. Al menos mientras dure la investigación, ¿no es cierto? Y después se verá si la condena que le impone el juez respectivo, el tribunal respectivo, lo obliga a cumplir efectivo. Porque yo también quiero decir algo que es técnico, pero lo voy a tratar de explicar de manera simple. Digamos que todos tenemos como una especie de cuenta corriente. Sí. En la comisión de delitos, si uno lo quisiera ver así. Derecho a pagarnos una embarrada en la vida, un error. Y dos también, y tres también, si son de menor entidad. Claro. Porque la suma de esas penas que eventualmente me podrían corresponder por esos delitos no tan graves, no hace ni justifica que yo vaya a la cárcel a cumplirlas. Entonces, ¿qué ocurre? Que de pronto uno se puede encontrar con una persona que dice, mire, fue detenido una docena de veces anteriormente, que normalmente la policía da esa información, pero el que haya sido detenido 12 veces no significa que fue condenado 12 veces. Claro. Claro. Entonces lo que ocurre es que la información policial no da cuenta de que efectivamente la persona tiene condenas previas, sino que lo que da cuenta es que tuvo detenciones previas. Y todas esas detenciones quizás se dedican a y no sabemos en qué terminaron. Del delito menor. Y no sabemos en qué terminaron. Entonces, esos son los famosos, la gente los tiene que haber escuchado, ¿no es cierto? Estos datos, ¿no es cierto? Que según los registros policiales. Claro, pero no pueden registra tales detenciones por tales delitos. Bueno, la pregunta que habría que hacer a continuación es ¿y en cuántos de esos delitos se le condenó? Claro. Porque si es así, esa cuenta de ahorro comenzó ya a consumirla. Claro. Es decir, los días de asueto, por decir los días de libertad, se le empiezan a reducir hasta que llega un momento en que con tal condena va a tener que cumplir recluido. Hay ciertos delitos más graves en que eso significa que la cuenta corriente se termina bruscamente. Sí, claro, bruscamente. ¿Por qué? Porque la cantidad de tiempo que impone la sanción no le permite cumplir en libertad, sino que tiene que hacerlo de manera efectiva. Y claro, y esos son todos, por ejemplo, los robos violentos, el tráfico de drogas, que está muy presente, los delitos de homicidio en general, es decir, todos aquellos que son crímenes y en que la pena supera los 5 años. Pero la realidad de nuestro sistema es que habrán 20 crímenes, los podemos incluso mencionar, ya he mencionado 5 o 6 ahora en estos minutos, pero la mayoría de los ilícitos que existen en nuestro país o son faltas o son simples delitos, o sea, delitos que yo he llamado intermedios para que la gente se ubique de mediana gravedad. Entonces, claro, uno dice, por ejemplo, entrar a robar, qué sé yo, a una empresa comercial, ¿no es cierto?, a un negocio, a un kiosco que está en la calle en la noche. Eso también es un delito de mediana gravedad. Pero no es lo mismo entrar a robar a la casa donde están sus, ¿no es cierto?, ocupantes y que están durmiendo. Habitado. No, ese es un delito mucho más grave y por lo tanto uno tiene, no sé, pues 541 días, el otro tiene 5 años y un día, entonces ahí uno ve inmediatamente la diferencia. ¿Francisco? Y en materia delictual, y este dato con eso termino esta parte, que hay gente que se especializa en los delitos. Y dentro de la especialidad, porque para que la gente sepa, los que son, comillas, verdaderamente delincuentes, hacen de su oficio
cometer delitos, se especializan y por eso dicen que cuando ingresan a la cárcel no solamente aprenden, sino que también se perfeccionan. Entonces, dentro de esta especialización hay algunos que cometen determinados tipos de delitos que saben en que la cuenta corriente les puede durar y saben también que si llegan a cometer estos otros delitos, esa cuenta corriente termina. Los extranjeros que han sido detenidos y formalizados por hechos en nuestro país son en general violentos, es decir, ocupan medios, las motocicletas, vienen siempre concertados, son 2 o más, utilizan armas de fuego, por lo tanto hay toda una lógica de comercialización y obtención de estas armas, que la verdad es que en nuestro sistema siempre han habido armas, digamos, en la comisión de delitos, pero últimamente ha aumentado de manera significativa. ¿Y eso qué significa? Que habiendo demanda de armamento, tienen que haber oferentes. Esto es un negocio, son empresas delictivas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente común y corriente dice, pero ¿cómo paramos esto? Entonces, no es solamente una decisión. Es un conjunto de decisiones porque hay que ir atacando los distintos factores que han afectado. Entonces, ¿qué le pasó a la migración? La migración es un factor que hoy día está afectando los delitos. Es uno más. Últimamente, sí, los últimos 2 o 3 años, ¿verdad? Pero, bueno, ya lo sabemos. Entonces, el servicio de migración está completamente colapsado. Claro. Completamente colapsado. La regularización de los extranjeros no se puede llevar adelante en una cantidad importantísima porque no hay personal suficiente para poder proceder a ello. Los recursos de protección de los extranjeros, porque no les dan sus papeles, digámoslo en términos simples, son casi como los recursos de protección por el alza de las ISAPRE. O sea, colapsando las cortes de apelaciones con el propósito de que puedan obtener una regularización porque el sistema no se los da. Entonces, ¿estaba o no estaba preparado nuestro país para recibir a la migración? Estuvo. Hasta cierto punto. Estuvo. ¿Y por qué? Porque somos un país pequeño, porque tenemos posibilidades, pero que no son muchas, porque podemos adecuarnos para recibir a extranjeros que necesitan, ¿no es cierto?, que nosotros los recepcionemos, pero ¿hasta qué número, hasta qué punto y con cuánta demanda? Y la verdad es que ahí hubo algo que se sobrepasó y bueno, y qué mejor que la gente del norte lo conoce. Alcaldes de ciertas comunas en el norte lo dijeron en su momento, ellos mismos en la calle, parando a la gente que venía, ¿no es cierto?, caminando por el desierto para poder ingresar al país. Y además con asesoría. ¿Cuál es la asesoría? Para que la gente sepa por qué todavía permanecen en el país y no son expulsados. Porque se autodenuncian. Exacto. Y al autodenunciarse, soy un extranjero ilegal, significa que hay un procedimiento que se inicia en su contra. Razón por la cual están, comillas, legitimados por algún tiempo para que se regularice y termine este proceso en donde ellos mismos se han autodenunciado. Entonces, son irregulares, pero denunciados. Así que esperemos cómo termina este procedimiento. Sin embargo, no tenemos la capacidad para avanzar en eso, en esa regularización. Entonces, es un círculo vicioso. Muchas y eso gracias, rebota en materia delictual. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos. Tema era para haber conversado. Me hubiese gustado hablar de la prisión preventiva, las cautelares, para que las personas en la casa entiendan un poco cuando pasa eso. Sería encantado. Bueno ahí conversarlo en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a por ustedes. venir. Vamos a pausa, volvemos enseguida.